nosotros tenemos un diseño en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde, si lo comparamos con la construcción que se está haciendo en ITER, nosotros estamos trabajando con conductores de cobre y en la instalación del reactor nuclear experimental internacional, ellos trabajan con superconductividad, en este caso con 4 grados Kelvin. Entonces, para el sistema de generación de energía eléctrica, lo que nosotros haríamos sería implementar aquí el reactor nuclear. Entonces el divertor agarraría todo el calor, lo pasaría ya por las turbinas y todo ese sistema ya pasaría a la red eléctrica. Entonces, la cuestión es que una vez que estamos alimentando con deuterio y tritio, ya en la parte del reactor nuclear, se consiga el plasma a partir del criterio de Lawson, que agarra el tiempo, el volumen de confinamiento y el número de partículas. Entonces, para llegar a todo eso serían sistemas tanto de calentamiento como de confinamiento magnético. Les comento, nuestro trabajo nos centramos más en bobinas toroidales, que serían estas las de color azul. También existen unas bobinas del solenoide central que están representadas de color verde, y las del polo, que serían las de color gris. Todas esas que ayudan al confinamiento magnético. Entonces, para nuestro diseño de conductor, como queremos trabajar con 10.000 amperes de corriente, estamos limitados a que, pues, por efecto Joule, también se puede llegar a recocer el cobre. Lo que nos interesa sería que no pase a 200 grados Celsius. Con base a estas consideraciones de 10.000 amperes, estamos limitados a trabajar de 0.3 segundos y 49 milímetros cuadrados de la parte del conductor. Algo importante en el aspecto geométrico sería que estamos hablando de la razón de aspecto. La razón de aspecto, estamos hablando del radio mayor y el radio menor del toroide. Existen muchas ventajas e inclusive consideraciones que se puede tener con base a cuál va a ser la forma del reactor nuclear que queramos construir. Lo que más nos interesa realmente serían reactores nucleares un poco más compactos, en nuestro caso un radio mayor de 0.41 metros, radio menor de 0.18 y una razón de aspecto de 2.21. Entonces, unas ventajas de utilizar unas bobinas en forma de D, las de Shaped, pues sería que distribuye mejor las fuerzas. Es decir, no tenemos como que también ninguna complicación, porque ya existen instalaciones en donde pueden ser elípticas, cuadradas o circulares. Entonces, para conseguir este perfil en forma de D, existe una ecuación matemática que le encontró File desde 1976, en donde es una ecuación diferencial de orden fraccionario. Y bueno, ellos proponen una parametrización en donde una solución no estaría resuelta analíticamente, pero ya llegamos a una solución de algo que podemos programar. Desde el Congreso del 2019, aquí mismo en la sociedad, expusimos este código en el que podíamos conseguir este perfil. Este perfil, lo único que necesitaríamos como datos de entrada serían los parámetros geométricos del límite como de la parte vertical y al final de la bobina. Sobre eso se empleó una metodología con respecto a parámetros geométricos, en donde evaluamos desde un intervalo de menos pi a pi estas ecuaciones, obtenemos el perfil y lo podemos repetir n veces para conseguir n perfiles que pues cumplan esta consideración. ¿Cuáles consideraciones? Que del radio interior de la bobina sea 0.12, un radio exterior de 0.91 y una razón de la bobina de 0.9. Entonces, sobre eso, continuamos con la metodología de si ya conseguimos el perfil, pues nos interesa pasarlo a un diseño 3D en SolidWorks para pasar a hacer las simulaciones. Una vez que lo hicimos, ya lo podemos rotar en el espacio y así conseguimos un arreglo toroidal. Son únicamente las consideraciones geométricas, donde ya hablamos sobre el radio mayor, sobre el radio interior. También sería importante mencionar que serían 24 conductores y 12 vueltas en todo el arreglo de la bobina. Y aquí en esta tabla ya contemplo todos los datos de operación, también los geométricos. Y bueno, todo esto es para hacer una introducción con respecto al problema que vamos a abordar en esta plática. Ahora la cuestión sería cómo vamos a hacer el acomodo de los conductores. Es decir, estamos mencionando que son 24 conductores, pero no tenemos, a final de cuentas, ningún límite con respecto a acomodarlos de 10, 10, 4, ¿verdad? O alguna otra combinación. Nosotros quisimos acotar el tema a manera de que los conductores se puedan acomodar en I columnas y J filas, para hacerlo un poquito más
matemático y ciertas consideraciones se van simplificando en cuestión de las simulaciones y posteriores trabajos. Entonces estamos contemplando que sería un ducto en donde están pasando los conductores y a su vez está fluyendo un refrigerante, pero en este caso únicamente nos vamos a centrar en las simulaciones magnéticas en esta plata. Entonces es importante considerarlo como de manera matemática, pero no vamos a entrar mucho a detalles en cuestiones de diámetro hidráulico y demás. Entonces, ¿cuáles serían las combinaciones para los 24 conductores? Sería de 4x6, de 3x8, de 2x12 y de 1x24. Las únicas como soluciones factibles, considerando que también tiene que tener una carcasa y todo un sistema de refrigeración, pues serían únicamente estas dos. Entonces, estos valores de longitud horizontal, de vertical y del área de la bobina, vamos a hablar un poquito más con respecto a las simulaciones. Es un cálculo muy complicado para las simulaciones, estar trabajando con 24 conductores. Entonces ya hay artículos reportados en donde podemos simplemente que sea una bobina sólida. Usamos esta operación que Comson Multiphysics nos da la opción, que sería de varias vueltas homogeneizadas de tipo numérico. Y así podemos hacer las simulaciones únicamente con una bobina y no estar trabajando con 24 conductores, que al final de cuentas serían 288 conductores en total. Entonces sobre eso nada más establecimos cuál sería el perfil de la corriente. Serían 10.000 amperes de corriente, es de cobre, 12 bobinas y 24 vueltas por embobinado. Una vez que hagamos la simulación, Comson Multiphysics ya está diseñado para seguir los medios de Ampere. Y bueno, si queremos conocer el valor de campo magnético en dirección radial, nos da un campo magnético mayor de 3.2 teslas y menor de menos 0.48 teslas. Y en este caso vemos en la simulación cuál sería las líneas del campo magnético en cuestión de su campo vectorial, y lo sabemos pues por la regla de la mano derecha que nos explican desde preparatorio. Algo importante de los reactores nucleares y en estas simulaciones magnéticas sería cuál sería el efecto Ripple. El efecto Ripple serán las líneas de campo magnético que se dan a final de cuentas porque son bobinas discretas establecidas en el espacio. Lo que quiero decir con esto es que pues están de cierta manera teniendo una separación, no es como un toroide normal que conocemos. Un toroide normal sería un resorte que tal cual lo enrollamos en forma de una dona. Entonces esa sería la explicación de por qué se hacen las líneas del Ripple, y es importante debido a que pues lo que buscamos es confinar un plasma. Ya después lo que se puede hacer, en este caso yo parametricé una curva para saber el valor del campo magnético conforme a toda la trayectoria circular, en este caso de un radio de 0.23 centímetros, cuál sería el campo magnético alrededor de toda la regla toroidal. Este es que tiene una pequeña perturbación. En cambio, cuando llegamos a la parte central, lo normal es que tienda a 1.4 teslas, que es la ecuación tradicional que debería salir en valores teóricos, y de 59 centímetros, que sería esta línea roja. Hacemos lo mismo con la diferente configuración de 4x6. Tiene un valor máximo de campo magnético en la dirección radial de 3.2 tesla y de menos 0.7 teslas. Igual vemos cuál sería el flujo en cuestión de su campo vectorial y vemos cuál sería el efecto Ripple. De igual manera, nos interesa saber cómo sería evaluar el campo magnético. En estos perfiles vemos que en la diferencia del anterior, ese sí tiene un salto más abrupto, no es tan constante. Eso es normal por la separación debido al tamaño de las bobinas. Y bueno, lo que puedo mencionar es que si lo vemos aquí en la parte central, en donde deberíamos esperar 1.4 teslas, en los dos arreglos lo cumple, inclusive casi el de 59 centímetros. Realmente son valores muy parecidos. En donde sí hay una gran diferencia es en esta parte de acá. Y bueno, ya para ir terminando esta plática, nos interesa el campo magnético, ahora sí ya evaluado no en valores numéricos puntuales, sino en este caso en todo el perfil. Entonces llegamos a conseguir este perfil comparándolo en la configuración de 8.3, que sería la línea azul, y la línea amarilla de 6.4. Lo esperado, y se ve aquí, es que en el centro a 0.42 centímetros nos da un valor de 1.4. Únicamente los únicos cambios serían estos picos que están aquí. Y esto también lo presenta el JET. Ellos hacen una comparación tanto teórica como
manera de la simulación. La azul sería lo que sale en la simulación y la roja con lo que debería salir en la ley de Ampere. Entonces, ya sobre estos dos arreglos, únicamente voy a agregar un comentario de que el que más nos interesa utilizar sería el 0.4, porque como les mencioné al principio, estamos también contemplando que debería de una carcasa, que debería de un sistema de refrigeración. Inclusive en otros estudios que se hicieron un poquito antes en cuestión de refrigeración, nos conviene más en cuestiones de potencia de la bomba y de mecanismos mecánicos estar trabajando con esta como de 0.4 y no con el de 8.3. Te repito, así algo de lo que más nos tiene que importar es que se cumple el 1.4 Tesla, y en este caso cualquiera de los dos sucede. Y bueno, nuestra propuesta para nuestro reactor nuclear, ya con el sistema de refrigeración que les comento, es que sería que pase una corriente de 10.000 amperes, que con base en ese sistema de refrigeración pasemos de 0.3 a un sistema de 0.7, que fluya a agua a 3 metros sobre segundo a 10 grados Celsius, y que eso logre generar un campo magnético de 1.4 Tesla. Y ya se ¿Hay tiempo para una pregunta? Bueno, en primer lugar, felicitarte por la simulación que están haciendo pero mi pregunta viene ya en el aspecto real. ¿Han hecho algún modelo simulado físico, aunque sea a escala, y han hecho pruebas sobre los resultados que les arroja la computadora? Todavía no. Todavía no hemos tenido la posibilidad. Sí está en planes en los siguientes años buscar la manera de hacer alguna prueba experimental, como usted menciona, igual iniciar algo con escala. Exactamente, sí. Entonces, sí se planea. Digo, en este caso fue lo de la tesis de mi maestría, todas simulaciones de refrigeración y magnéticas. Entonces estamos buscando una posibilidad de intentar hacer el doctorado y ya hacerlo más en la parte experimental. Empezar a armar el toroide ya. ¿Vale? Empezar a armar el toroide. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. La siguiente presentación se titula